Bueno, yo les decía que vamos a estar conversando de crimen organizado y precisamente nos pusimos a conversar antes de comenzar la entrevista y vamos a analizar a esta hora, y tengo una entrevistada excepcional, bien invitada por la Embajada de Estados Unidos. Me refiero a la profesora del William G. Perry Center, Celina Relullo, ex diplomática, que se encuentra aquí en Chile. Ella es experta en crimen organizado, tiene un currículum impresionante. No ahondo más, sino que comenzamos de inmediato dándole las gracias, Celina, por estar con nosotros y por hablarnos de algo que nos tiene muy preocupados, como es el crimen organizado desde hace ya un buen tiempo. Así que bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias. ¿Es posible terminar con el crimen organizado o solamente es posible controlarlo? Lamentablemente es parte de todas nuestras sociedades, desde Estados Unidos hasta aquí en Chile, ¿no? Y lamentablemente hemos visto, a pesar que no hay guerra oficial en Latinoamérica, seguimos con las cifras de homicidio por 100,000 más altos, y no tenemos guerra como Afganistán o ahora Siria o Irak. Pero es muy triste que se acompañe a crimen organizado transnacional con tanta violencia, y solamente en nuestra región. Puede ser que con la cultura, pero sobre todo con las armas, utilizan los mareros, los cárteles mexicanos, también mega banda como Tren de Aragua de Venezuela, utilizan la violencia o la amenaza de violencia con armas para mantener y expandir sus mercados ilícitos. Y lamentablemente por eso hemos visto muchas matanzas, y también sufren en lo que llamamos inseguridad ciudadana en casi todos nuestros países. Bueno, esto además vivió una explosión después de la pandemia, porque hubo fronteras cerradas, pero no para el narcotráfico y el crimen organizado, y eso se notó muchísimo post pandemia. Tenemos una migración venezolana de más de 8 millones de personas. No podemos criminalizar a toda la migración, por cierto, pero uno de los problemas más graves que tenemos en Chile es la organización del Tren de Aragua. ¿Qué podemos esperar del Tren de Aragua cuando sigue estando en Venezuela, y Venezuela sigue siendo para Chile una caja negra? Lo que hemos visto en Venezuela, están exportando su criminalidad a otros países a través de estos jóvenes del Tren de Aragua. Yo viajo muy a menudo a la frontera entre Panamá y Colombia, se llama el Tapón del Darién, y se encuentran muchos jóvenes venezolanos, y lamentablemente entre ellos hay criminales. Ya ha llegado, Tren de Aragua ya está en Nueva York, está en Chicago, está en Colorado, y están exportando también la violencia. Es un grupo muy violento, pero también es un grupo muy sofisticado, que muchas de nuestras fuerzas de seguridad han subestimado el alcance y también la sofisticación. Ahora se pone también el ciberdelito, donde le roban el celular. Una chica está esperando su Uber en Nueva York, vienen 2 chicos en moto, roban el celular, pero quieren el celular abierto para que ellos puedan chupar todo en sus cuentas bancarias. Entonces es ciberdelito, pero es un robo, y luego venden el teléfono. Y también amenazan con mucha violencia, y lamentablemente hemos visto muchas víctimas, y es triste porque perjudica, hay un sesgo contra el migrante venezolano porque solamente se escuchan estas cosas. Entonces, en Estados Unidos ya calificamos Tren de Aragua un grupo de crimen organizado transnacional, que también apoya a la fuerza pública para que haya más condena, más sanciones, y es un acto del gobierno de categorizarlos para tener más peso de la ley contra ellos. ¿Cómo evalúa la coordinación latinoamericana en torno al crimen organizado, a la lucha contra el crimen organizado, y específicamente contra esta banda que aparentemente es la más organizada y la más peligrosa de América Latina? ¿Podemos decir eso? Sí, ya estamos mirando, y llevamos muchos años entre Estados Unidos bilateralmente con cada país. Pero lo que estamos tratando de hacer es compartir entre las redes de inteligencia y también de información entre policía, Fuerzas Armadas e inteligencia, para que entendamos los movimientos. Antes de ayer capturaron el jefe del Tren de Aragua de Chile en Colombia, y eso es gracias a la inteligencia compartida entre nuestras agencias. Entonces hace falta concientización, y también sobre todo esa confianza entre nuestros países de tener la posibilidad de lo que llamamos utilizar lo que es inteligencia accionable
para utilizar esa información para rendir cuentas y realizar operaciones en contra de estos grupos. En Chile se les ha detenido, aparte de la organización, se les ha juzgado y están condenados. Una parte se acaba de terminar hace 2 semanas un juicio en Arica, la ciudad fronteriza en el norte. ¿Eso puede ser también un desincentivo a la organización para seguir llegando a Chile o eso es indiferente? En realidad lo que hablamos es el poder de la disuasión. Por ejemplo, ustedes saben que hay un nuevo gobierno que entra en Estados Unidos bajo el presidente Trump y él está ya hablando que va a deportar la gente que tiene ya antecedentes delincuentes y puede servir como una denuncia, pero sobre también una disuasión para que los que piensan entrar a Estados Unidos ya no van a entrar. Y van a venir hacia el sur. Pero hemos visto que ha bajado la cifra de los que están pasando la ruta por el tapón de Darien por 40% desde la elección en los Estados Unidos. Es interesante, pero lo que más... ¿Pero ese flujo avanza hacia el sur? Sí, eso es el problema, que ahora va a parar en México y puede crear otros problemas. Y por eso la cooperación es integral entre los países y sobre todo para llevarlos a la justicia. Y solamente con estos ejemplos, por ejemplo, esta captura en Colombia fue muy significativa, ¿no? Entonces, y eso también haciendo publicidad en todas las redes, que es no solamente caso de Colombia con Chile, pero no un ejemplo para más allá. Ahora, nosotros tenemos un programa con Estados Unidos que es el programa de Visa Waiver. Uh-huh. Y siempre es una preocupación que este programa vaya a terminar, y sobre todo con el cambio de gobierno. Pero este programa de Visa Waiver no solamente es una exención de visa por 90 días para los que tienen pasaporte chileno, sino que también tiene una serie de medidas que sirven tanto a Estados Unidos como a Chile para control precisamente de la delincuencia y que ahora se ha extendido el crimen organizado. ¿Eso puede seguir valiéndole a Estados Unidos o en una administración que quiere poner una señal de mano dura y firme contra la migración va a terminarlo? Todavía está pendiente para mirar y usted sabe que ha designado un ex agente de la frontera como designado aquí como de presidente Trump, será su embajador. Pero lo que sabemos, y como empecé mi carrera como cónsul, no sé si usted sabe eso, hice miles de entrevistas de los que querían venir a mi país. Tenemos que mirar los requisitos y también la falsificación de pasaportes. Es que para cada país que tiene el programa de Visa Waiver siempre corre el riesgo. Y como otro tema contra el terrorismo, tenemos siempre este miedo que un terrorista va a comprar o conseguir un pasaporte de los países que tiene Visa Waiver para entrar a Estados Unidos. Entonces, imagino que van a registrar todas esas políticas en el nuevo gobierno y vamos a mirar. Y también con la colaboración bilateral, y si hay unos requisitos, unas preocupaciones, se puede seguir, pero depende también quiénes vienen en el poder después del 20 de enero. Pero en cuanto a colaboración entre las policías, ¿es significativo o no? Es, porque muchas veces ustedes en el público no ven. Por ejemplo, yo sigo el tema de Hezbollah en las Américas y sabemos que ellos utilizan muchas nacionalidades y muchos pasaportes para moverse libremente. Acabo de hacer una cumbre en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y uno de los temas más importantes fue control fronteriza, donde hablamos de intercambio de información, sobre todo de los que están en las listas de Interpol o de sospechosos que son en la lista terrorista, y cómo se puede intercambiar de inmediato con tecnología estos datos para prevenir que esos terroristas o los que apoyan al terrorismo pueden aprovechar de nuestros países. ¿Hay información sobre personas vinculadas al terrorismo de Irán en nuestro país? Eso no sé, no estoy al tanto, pero puede haber. Sabe que ellos son muy astutos. Estos grupos de terroristas tienen una red. Y hay que hablar de los facilitadores. No gente que, a mí otro tema es lavado de dinero y financiamiento de ellos. Están prestando un servicio. Puedo yo, por ejemplo, conseguir un pasaporte o documentos falsos para usted, para un costo. Entonces, estoy prestando como facilitadora mi ayuda y mi servicio. También lo mismo con lavar dinero, conseguir dinero.
En el tema del lavado de dinero, ¿cuán importante es el alzamiento del secreto de las cuentas bancarias? Porque hay legisladores acá que plantean que el crimen organizado utiliza dinero en efectivo y que por lo tanto no es necesario el alzamiento de cuentas. No, eso me preocupa mucho. Usted se puede comprar bienes raíces aquí con efectivo y ahí es una vulnerabilidad muy grave en cada país si se maneja efectivo, porque nunca se sabe de dónde venía el efectivo, y por eso siempre hay que actualizar el marco legal en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Eso es muy importante. Y el alzamiento de las cuentas bancarias, por cierto, es la base, ¿no? Exacto. Y también ahora, con mucha tecnología, es más fácil rastrear la pista del dinero, que ha sido súper útil en la lucha contra el crimen organizado y también contra el terrorismo. Porque si yo transfiero dinero a usted, hay la fecha, el monte y pasó la transacción. A diferencia de informantes que en caso de México desaparecen o cambian su cuento. Pero si hablamos por teléfono, lo que llamamos es la inteligencia digital, financiera y de comunicación, que es muy útil en los juicios. Profesora, aquí en Chile, de acuerdo a sondeos de opinión pública, los chilenos admiran el modelo que tiene como gobernante Nayib Bukele en El Salvador. Nayib Bukele tenía otro tipo de problemática, que son las maras, que son una banda criminal. ¿Es comparable esa banda criminal con lo que existe en Chile y es efectivo lo que hace Bukele en el corto y el mediano plazo? Es efectivo en las condiciones que tiene El Salvador. Recuérdense que es un país más pequeño y se puede en realidad controlar mucho. El problema que él tiene es que tiene casi 80,000 personas en la cárcel sin pasar juicio, y por eso hay condenas, denuncias que está privando los derechos humanos de estos que están internados. Y para mí, ¿cuál será la salida después? ¿Cómo se soluciona esta generación de jóvenes encarcelados sin juicio? Entonces, yo sé que es muy popular en otros países, están mirando como un ejemplo de mano dura, y también es verdad que es más seguro como país El Salvador ahora, pero ¿a qué costo? Y por eso hay que mirar cómo se puede también llevar a juicio a estas personas, en realidad cómo pueden aplicar la justicia, porque en realidad hay miles que están en la cárcel sin pasar ninguna condena y juicio. 1 cada 57 salvadoreños está en la cárcel. Sí, es muy problemático. Pero si lo piensas, ha bajado, cuando estamos hablando de estadísticas, ha bajado un montón sus homicidios por 100,000. Por cierto. Y se puede caminar en la calle en la noche, que no era así como hace 5 años. Por lo tanto, hay también mucha gente que está dispuesta a ceder ese grado de libertad y de esos derechos, porque básicamente no se está respetando el Estado de Derecho en El Salvador. Pero para muchos eso vale la pena con tal de poder salir y caminar libremente. Mi pregunta es si eso es sostenible en el tiempo. Yo creo que no, pero es para corto plazo, y sabemos que los políticos están tratando de lograr sus promesas, cumplir sus promesas a corto plazo. Pero es una tentación entonces bastante lamentablemente peligrosa. lo vivimos en otros países en la región, pero también hay que aplicar la ley. Y ahí es donde creo que hay más desafíos. ¿Cuál es la voluntad política de un cierto gobierno de aplicar la ley contra grupos criminales? Y lamentablemente hemos visto la infiltración de esos grupos criminales en ciertos gobiernos, y eso me preocupa mucho. Usted, me imagino que con la expertise que tiene, ha hecho un diagnóstico de toda la región. ¿Cómo ve a Chile en su lucha contra el crimen organizado, de acuerdo a lo que usted ha visto? ¿Lo está haciendo bien? ¿Hacia dónde deberían tender las políticas públicas? No, creo que ustedes tienen todo en el tema de institucionalización y también los recursos humanos, financieros y tecnológicos, ¿no? Y lamentablemente ustedes están muy a riesgo por su posicionamiento geográfico, ¿no? Y sabemos que ahora Colombia está produciendo, y también los otros países andinos están produciendo más cocaína que nunca, de altísima calidad, y tiene que salir a los mercados más rentables, que es Europa y Asia. Vale un kilo de cocaína doble que Estados Unidos en Europa, 3 veces más en Asia. Y luego con su
ubicación con el Pacífico, lamentablemente veo a Chile, y también ustedes tienen su consumo propio de drogas. Y ahora esa tendencia, el otro país que está muy a riesgo es Ecuador, que tiene la misma ubicación. Por lo tanto, el foco debiera estar en el control de la frontera marítima. Exacto. Y por eso estamos mirando cómo se puede mejorar el monitoreo marítimo y también colaboración, porque el buque atraviesa las aguas, ¿no?, de varios países, y hay que saber si hay un buque sospechoso, cómo puede seguir y quién puede interceptar. Eso es muy importante, porque en el territorio chileno debiera intervenir la Armada, pero la Armada no es esa su función. Sí, entonces eso también es un desafío en muchos países donde normalmente es la fuerza pública que se encarga del crimen organizado en vez de las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde hay que actualizar el marco legal y también el acuerdo de cómo se combina. Estados Unidos, nosotros, las Fuerzas Armadas, pueden monitorear, detectar e indicar si hay un buque sospechoso, pero la Guardia Costera y la DEA son los que van a interceptar, porque ellos tienen bajo nuestro marco legal el derecho de detener a los sospechosos para llevarlos a juicio. Todavía es una institucionalidad que tenemos que desarrollar. Aquí la policía solamente actúa en territorio terrestre, es difícil, o sea, marítima no existe, pero es claramente un riesgo toda la frontera marítima que tenemos, además de la frontera terrestre, que es bastante porosa, sobre todo en el norte del país. Respecto a las soluciones me imagino que son a largo plazo. Uno puede ver resultados a largo plazo o puede ver resultados a mediano plazo, porque esa también es otra de las inquietudes de los chilenos. Esperan resultados inmediatos de las políticas que está estableciendo la autoridad. ¿Se puede pedir resultados inmediatos? En realidad, cada día hay investigaciones que están desarrollándose. Para mí, para el público, lo más importante es llevar estos a juicio y la justicia y hacer publicidad del trabajo del gobierno contra delincuentes. Y también para hacer un ejemplo, ¿no?, para disuadir a otros. Eso como de inmediato se puede hacer. Pero para mí, te digo, es que la corrupción es el oxígeno para toda esa delincuencia por todas partes de Latinoamérica y también Estados Unidos. Y sin la corrupción se puede, y no estamos atacando suficientemente a la corrupción. En Estados Unidos, presidente Biden desarrolló la primera estrategia contra corrupción, y imagino que ustedes han escuchado que tenemos listas donde cortamos y cancelamos visas de ciertos gobernantes corruptos, sí, claro, sobre todo en Centroamérica, y es todavía temprano para hacerlo, pero por lo menos son pasos para tratar de luchar contra la corrupción, porque va en mano, ¿no? Mano a mano, la corrupción con la delincuencia. Un punto de preocupación importante sin duda es Venezuela. Sí. Durante el próximo enero debiera asumir Edmundo González como presidente electo, porque dadas las actas que finalmente la oposición logró reunir, es él quien ganó las elecciones. Sin embargo, Edmundo González, pese a que ha prometido que volverá a Venezuela, está en Madrid. Corina Machado ha debido esconderse y no aparece un ente negociador que esté conversando con Nicolás Maduro para efectivamente producir ese cambio. ¿Qué es lo que podemos esperar de Venezuela? Porque Venezuela, como ya conversamos, es una fuente muy grande de migración, y no necesariamente de migración que viene a trabajar. Ya sabemos que González ya ha recibido reconocimiento de varios países, incluyendo Estados Unidos, y esperemos que haya presión internacional, que él toma poder el 10 de enero con la María Corina como vicepresidenta. Pero lo que se falta ver es que Maduro no está haciendo caso a estas cosas, y vamos a mirar cómo va a insistir y si al final llega a volver Edmundo González a Venezuela el 10 de enero. Pero, porque también Nicolás Maduro está apoyado y sustentado por el crimen organizado, por lo tanto no solamente un poder político, ahí hay un poder criminal. Llevo muchos años estudiando el caso de Venezuela, que es un país y es un gobierno de Nicolás Maduro que es un gobierno criminalizado.
porque aun quitarlo a él, él tiene una red tremenda de socios que maneja la economía criminal, la economía ilícita, que gana dinero a través del narcotráfico, oro ilegal y también todo tipo de corrupción y extorsión. Y entonces no es solamente quitarle a Maduro, pero es imprescindible reimponer y restaurar la democracia con el liderazgo de González, a través de que fueron elecciones libres y transparentes, donde todos sabemos quién ganó, a pesar que lo niega Maduro. Usted sabe que el que no tiene la fuerza de las armas no puede ejercer el control, y las Fuerzas Armadas venezolanas siguen estando con Maduro. Sí, y ahí es donde hace falta más, que ellos saben la realidad de lo que pasó el pasado julio, pero ahí es donde cuesta. Por lo tanto, la esperanza por dónde puede estar, porque los países que trataron de negociar, como eran Brasil, que pretendía llegar a una negociación con Maduro, fracasó. Sí, ¿Dónde ponemos exacto. la esperanza? Ahí es donde es la pregunta de $1 billón, ¿no? Así que, pero yo creo que ahora es muy interesante ver lo que está pasando a nivel mundial, que sí se puede tumbar un gobierno de un dictador. Bueno, como vimos este fin de semana en Siria. Muy lejos, pero un buen ejemplo. Es un buen ejemplo y del que no quería dejar de preguntarle, porque usted también tiene este expertise en movimientos terroristas internacionales como son los movimientos islámicos. 11 días tardaron en tumbar una dictadura de más de 50 años. ¿Qué fue lo que llevó al debilitamiento de Bashar al-Assad y qué podemos esperar ahora? Imagino que fueron muy distraídos y subestimaron los rebeldes. Y recuérdense que son varios grupos. Y ahora hay que tener cuidado. Lo que sigue puede ser peor. Puede resultar en un caos total como está en Libia, que no resulta un gobierno. Esperemos que no. Pero también hay que recordar, estos grupos fueron afiliados con Al-Qaeda y también con ISIS. Y ya impusieron la ley Sharia, que de verdad no son amigos del Occidente. Y hay que mirar también cómo tienen muchas armas en Siria y sobre todo armas químicas. Eso es lo que me preocupa. El acceso a armas químicas por grupos terroristas es algo que me preocupa, porque nadie sabe quién está controlando por ahora. Pero lo que sí sabemos es que debilitó no solamente a Assad, sino también a sus aliados, que son Rusia e Irán. Ya, pero es que ahí está la duda, porque siendo tantos estos grupos los que llegan al poder ahora, ¿pudieran llegar a aliarse con Irán? Dudo, porque son sunitas, más que nada, y también ellos en realidad están buscando cómo salir y sobre todo ya dominar. Entonces, y Siria es un país un poquito distinto porque tiene muchas minorías y muchos grupos. Entonces hay que ver cómo aceptaron que el primer ministro de Assad será como el que continúa para gobernar. Pero ahora hay que mirar la pelea y la rivalidad entre los grupos, quién va a salir. Pero tenemos que preocuparnos porque eso está desestabilizando aún más la región, el Medio Oriente. Porque en ese caso, entonces, Irán se queda sin la salida al mar, Sí. queda aislado, Hezbollah ya no puede transitar libremente. Exacto. Por lo tanto, también queda debilitada Rusia. Sí. Y eso en el escenario internacional, pensando en Ucrania, ¿es positivo para una negociación en Ucrania? Puede ser, porque todo es, en realidad lo hablamos, es que hay el eje de 4 países: China, Rusia, ¿no?, Corea del Norte e Irán. A pesar que son físicamente muy lejos de uno a otro, comparten intereses en contra de Estados Unidos y sus aliados, pero también tratan de extender su influencia y su poder. Ahora, lo que pasó en Siria ha sido un golpe fuerte a Irán y también a Rusia. Y Rusia sabe también que no puede sostener el ritmo que está ya casi 3 años en guerra con Ucrania, y por eso tengo entendido y tengo una expectativa que van a llegar a la mesa de negociación, y vamos a mirar cómo cambia el gobierno de Estados Unidos. También puede haber una apertura que se negocia entre Putin y también Zelensky, quien se reunió con el presidente electo Trump en París hace unos días. Sí, para la inauguración de Notre Dame. La última pregunta, ahora sí. ¿Qué rol tendrá entonces Israel en esto?
tiene un rol imprescindible, ¿no? Entonces, y Israel se encuentra como con muchos frentes, si hablamos de guerras, ¿no? Entonces, contra Hamas todavía tienen los rehenes, más de 100. Contra Hezbollah, que está muy debilitado y ahora peor, porque no puede conseguir apoyo de Irán con la caída de Siria. A los Houthis, que también de Yemen, y también el propio Irán. Todavía falta saber cuál será la respuesta entre Irán e Israel. Y vamos a mirar qué pasará. Pero también Israel es un país muy valiente y va a defender sus intereses al final, sobre todo bajo Netanyahu. Tiene su compromiso bien fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celina Relullo, profesora del William Perry Center, ex diplomática que viene aquí a Chile por el proyecto Truth and Democracy que realiza la Universidad Católica y la Embajada de Estados Unidos. Ahora sí que se dan todos los créditos correspondientes. Muchísimas gracias, un honor tenerla acá en CNN Chile. Excelente, gracias. Y a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia, ya estamos de regreso.